Saludos a todos detrás de la cámara. Este es el listado de titulares para el día de hoy. Seúl. Corea del Norte prueba presunto misil balístico de largo alcance capaz de alcanzar Estados Unidos. Putin ordena ejercicios de las fuerzas estratégicas rusas de disuasión nuclear. Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones durante la visita del canciller norcoreano a Moscú. Estados Unidos dice que unos 8.000 soldados norcoreanos están en la región rusa de Kursk. Israel ordena desalojar ciudad en el este del Líbano. Israel estima que a Hezbollah solo le quedan un 20% de sus cohetes y misiles. Hezbollah se retira más allá del río Litani. El Programa Mundial de Salud, o la PMA, pide que se tomen medidas urgentes para prevenir la hambruna mientras continúa el asedio israelí en Gaza. Netanyahu: podemos alcanzar cualquier punto en Irán. Maduro espera que Machado y otros opositores sean capturados por presunta corrupción. Más de un tercio de los árboles del mundo corren peligro de extinción. Terminado con el listado de los titulares, comencemos con los detalles de estas noticias. Seúl. Corea del Norte prueba presunto misil balístico de largo alcance capaz de alcanzar Estados Unidos. Según el medio noticioso The Independent, Corea del Norte lanzó durante el día del miércoles, hora del occidente, un alegado misil balístico intercontinental de largo alcance, con capacidad de llegar a los Estados Unidos. Se informa que se desconocen los datos técnicos de este nuevo misil lanzado a las 7:10 de la mañana, hora de Corea del Norte, donde para ellos era jueves y para el occidente todavía era miércoles. Esta es la primera prueba después del lanzamiento de un misil Hwasong-18 en diciembre del año 2023. Debido a que Corea del Norte no puede hacer pruebas lanzando sus misiles hacia el Pacífico porque estaría pasando sobre el país de Japón, lo que hace es que los lanza prácticamente en una trayectoria vertical con un pequeño ángulo para que caiga en el mar de Japón. Y entonces lo que se mide para determinar el alcance máximo de su misil intercontinental es hasta qué altura se alejó de la superficie de la Tierra. En este caso en particular, debido a la altura alcanzada, se estima que este nuevo misil intercontinental tiene un alcance teórico máximo de 4.350 millas. Esta noticia hace referencia al contenido de otro titular donde habla que Corea del Norte se prepara para una prueba nuclear. Algunos artículos asocian de que esta prueba, previo a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, son para causar algún tipo de efecto que favorezca al presidente Donald Trump. Esto ocurre concurrentemente con la próxima noticia. Putin ordena ejercicios de las fuerzas estratégicas rusas de disuasión nuclear. Primero tenemos que entender que estos ejercicios de armamento nuclear estratégicos se utilizaría en un escenario apocalíptico donde países en conflicto se lanzarían misiles balísticos con la capacidad destructiva de llevar al planeta a la era de los cavernícolas y en el peor de los casos exterminar toda vida compleja en la superficie terrestre. Son ejercicios que se hacen rutinariamente. Lo normal es que países anuncien con un tiempo razonable de que se van a llevar a cabo estos ejercicios militares y que, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa de Rusia se comunique con todos los ministerios y los departamentos de la defensa de otros países anunciando dicho ejercicio militar. O sea, en Estados Unidos usted nunca verá al presidente notificando que se están realizando uno de estos ejercicios. En los Estados Unidos este comunicado lo hace el Departamento de la Defensa porque son, como dije anteriormente, ejercicios militares rutinarios. En este caso en específico, Putin hizo un anuncio público personalmente a todo el planeta donde piensa evaluar en qué estado de preparación está su mollero estratégico nuclear.
Estos ejercicios militares incluyen lanzamientos de misiles balísticos y misiles crucero. Como dije anteriormente, este tipo de ejercicio se hace cada cierto tiempo por cada potencia nuclear mundial para asegurarse que su modelo nuclear estratégico está listo para enfrentarse con la amenaza del día menos pensado. Pero en este caso hay unas palabras de Putin que son preocupantes, ya que dice que estos ejercicios nucleares están tomando en cuenta el incremento de tensiones geopolíticas y la aparición de nuevas amenazas y riesgos externos. Y por ende es importante que Rusia pueda utilizar sus fuerzas estratégicas nucleares modernas y que estén permanentemente listas para uso en combate. Eso es prácticamente decir que Putin ha elevado la alerta de Rusia a lo que equivale en los Estados Unidos como DEFCON 2 o Defense Condition 2 o el paso previo a una guerra nuclear. El momento para ejecutar un ensayo así y acompañar este ensayo con su mensaje presidencial a 6 días de las elecciones en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump, como parte de su campaña, está diciendo que los demócratas llevan a Estados Unidos a una tercera guerra mundial, me hace sospechar de que todo esto es un ardid político de Putin para favorecer la campaña política de Donald Trump. El presidente Putin indicó que el trío compuesto de misiles intercontinentales, submarinos atómicos, o sea, torpedos y cohetes nucleares lanzados desde submarinos, y la aviación estratégica con misiles nucleares son la garantía de la soberanía y la seguridad de Rusia, y que es necesario mantener la paridad nuclear y el equilibrio de fuerzas en el mundo como factores objetivos de estabilidad global. También habló de que es muy importante que sus armas tengan mayores posibilidades de superar los sistemas de defensa antimisiles de sus enemigos. A esta última oración de Putin yo quiero añadir que hace unas semanas atrás una experta en estos temas que aparentemente trabajó en el Pentágono dijo de que los Estados Unidos no tenían un sistema de defensa contra misiles intercontinentales, porque de tenerlos solo podrían destruir una pequeña fracción de las cabezas nucleares que estarán impactando los Estados Unidos, donde simultáneamente cientos de cabezas nucleares de Estados Unidos estarían impactando a Rusia, donde sería una destrucción mutua garantizada, no solo de esos dos países, sino también del planeta. En otras palabras, Rusia tampoco puede detener todas las cabezas nucleares que serían lanzadas contra su país. Y aunque Estados Unidos no dispare ni un solo tiro, ni un solo misil intercontinental, la nube radioactiva creada por el ataque de los rusos destruiría su propio país. Se dice que Rusia tiene 5.580 cabezas nucleares y lo normal es que esas cabezas nucleares tengan una potencia de 500 kilotones. Así que estamos hablando de un poder destructivo nuclear de más de 2.500 megatones. Y la bomba más poderosa que ha detonado sobre la faz de la Tierra es de solo 50 megatones. Así que como pueden ver, Rusia tiene la capacidad de destruir la vida en la Tierra sin la necesidad de los misiles intercontinentales de los Estados Unidos. Me recuerdo que en el siglo XX se decía que Rusia y los Estados Unidos podían destruir el planeta 7 veces debido a su gran inventario de armamento nuclear. Por último, Putin le recordó al mundo que el empleo o la utilización de armamento nuclear en caso de un ataque convencional se realizará si hay una amenaza a la soberanía de Rusia y de Bielorrusia. Mientras tanto, en la ciudad de Yarkov, segunda ciudad más poblada de Ucrania, continúan los incesantes bombardeos por Rusia. Y esto nos lleva al siguiente titular. Rusia y Ucrania intercambian ataques con drones durante la visita del canciller norcoreano a Moscú.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte visita a Moscú, Rusia y Ucrania se atacaron mutuamente con decenas de ataques utilizando drones y otros tipos de armamento. Rusia lanzó 62 drones, un misil y por lo menos una bomba planeadora hacia Ucrania, donde se alega, según la Fuerza Aérea de Ucrania, que pudieron interceptar e interferir gran parte de ellos. Esta nueva palabra que he utilizado de interferir, supongo que se refiere a las medidas de defensa de Ucrania, donde está utilizando medios asociados a la guerra electrónica para anular vehículos aéreos no tripulados, para que se desorienten y se estrellen lejos de su blanco, con la esperanza que al caer al suelo sea un campo abierto. Los drones que no pudieron ser interceptados ni interferidos impactaron un edificio residencial y lo que ellos llaman un jardín de infantes en la capital de Kiev, donde 9 personas, incluido un niño, fueron heridos. El artículo dice que los drones siguieron el mismo patrón de atacar la ciudad de Kiev, de diferentes direcciones a diferentes alturas. El ataque ruso también impactó otras regiones de Ucrania, donde hasta este momento se reportan por lo menos 4 personas fallecidas y más de 30 heridos durante el día de ayer. También se indicó que Rusia bombardeó un histórico rascacielos soviético llamado Desprom en la ciudad ucraniana de Yarkiv, que fue una vez el edificio más alto de esa ciudad, construido por los rusos en la década de los años 1920, al comienzo de la Unión Soviética, donde hubieron por lo menos 13 heridos. Como ya es costumbre, Rusia atacó la ciudad de Kryvyi Rih, donde un misil ruso impactó un edificio residencial matando a una persona, hiriendo a 11. Esta ciudad no tiene absolutamente ningún valor estratégico, pero desde que comenzó la guerra ha sido atacada frecuentemente por el simple hecho de que es la ciudad donde nació el presidente Volodymyr Zelensky. Además se reclama que Rusia tomó el control completo de la ciudad clave llamada Selidove, que queda al sureste del blanco primario que quiere conquistar Rusia, que es la ciudad clave de Pokrovsk. También se indicó que el Ministerio de la Defensa de Rusia anunció la captura del pueblo de Kryakivka en la región de Yarkov. Un artículo indica que durante este mes es cuando más territorio ha podido conquistar Rusia en la zona de Donbass, indicando que los rusos han podido tomar control de 478 kilómetros cuadrados. Estados Unidos dice que unos 8.000 soldados norcoreanos están en la región rusa de Kursk. Lo que dice este titular no es nada nuevo, ya que se había informado anteriormente de que por lo menos 2.000 soldados de Corea del Norte habían llegado a la región de Kursk y que hay un número indeterminado de soldados de Corea del Norte en algunas zonas de Donbass, ya que aquí mencionamos que por lo menos 6 oficiales de Corea del Norte fallecieron en un ataque conducido por Ucrania en la zona de Donbass. Están diciendo de que esto es una gran escalada, pero no definen qué significa una escalada y qué acciones se están tomando para que sea una escalada, donde usted y yo entendemos de que una escalada es una intensificación de los combates que incluye la posible presencia de soldados del occidente batallando en suelos de Ucrania. Pero yo me pregunto, ¿acaso no existe desde hace tiempo? ¿Acaso no conocemos que hay asesores militares en Ucrania del occidente con diferentes misiones? ¿Acaso no conocemos que Ucrania tiene su legión extranjera y que hay soldados de diferentes países europeos, de Estados Unidos, de Centro y Suramérica y hasta rusos combatiendo junto con las tropas ucranianas en el campo de batalla? De la misma forma que hay cubanos combatiendo con los rusos. Para mí, si no definen lo que es una escalada, entonces es una rabieta, un tantrum por la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia,
que para todos los efectos podría ser una buena señal de que los rusos en edad militar no apoyan la operación militar especial de Putin, porque si la apoyaran estarían corriendo hacia las oficinas de reclutamiento. Y los rusos que abandonaron el país para no batallar en Ucrania estarían regresando. Israel ordena desalojar ciudad en el este del Líbano. Las Fuerzas Armadas de Israel durante el día de ayer emitieron órdenes de desalojo en la histórica ciudad llamada Baalbek. Cuando utilizamos la palabra histórica significa que es una ciudad establecida miles de años antes del nacimiento del Cristo, donde hoy hay ruinas de templos romanos y de fechas anteriores del Imperio Romano. Básicamente Israel le ha dicho a los residentes que desalojen o que se enfrenten a las bombas, que naturalmente implica que la ciudad va a ser demolida. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Israel planea bombardear las riquezas arqueológicas de Baalbek. Esta ciudad está en el listado de la UNESCO como localización que son patrimonio del planeta y deben ser conservadas. Pero aparentemente eso no le importa, porque un titular dice que Israel atacó la ciudad de Baalbek en el Líbano, quitándole la vida por lo menos a 19 personas durante el día de hoy. Israel estima que a Hezbollah solo le quedan un 20% de sus cohetes y misiles. El ministro de la Defensa de Israel dijo esta semana que el inventario de misiles y de cohetes en poder de Hezbollah se ha disminuido a un 20% y que es una organización desorganizada que ha perdido la habilidad de actuar de forma unida y coordinada para realizar ataques efectivos contra Israel. Simultáneamente se informa que las fuerzas israelíes han logrado completar sus misiones de destruir sus objetivos primarios en el sur del Líbano y que ha sido exitoso en destruir y desmantelar la infraestructura bélica del grupo de Hezbollah cercana a la frontera con Israel. Hezbollah se retira más allá del río Litani. El grupo militante de Hezbollah acuerda retirarse más allá del río Litani y de respetar la zona no militarizada hasta la frontera con Israel, mientras que por otro lado Estados Unidos está intentando negociar un cese al fuego y el primer ministro del Líbano demanda que se respete el acuerdo 1701 del año 2006. La preocupación es que Israel diga que la misión no ha culminado en el Líbano hasta que no desaparezca Hezbollah. Los que siguen estas noticias saben que aquí se ha mencionado que varios miembros del Parlamento de Israel y miembros del gabinete de Netanyahu respaldan una campaña bélica similar a la de Gaza que extermine por completo el grupo llamado Hezbollah. Y saben que para los israelíes de ultraderecha, el sur del Líbano es parte del Israel bíblico que ellos quieren recobrar. Y se ha presentado la oportunidad perfecta para tomar el control de estas tierras, ya que han sido casi desalojadas por todos sus habitantes libaneses. Un artículo dice que el primer ministro Benjamín Netanyahu se va a reunir con varios ministros y su gabinete de guerra para discutir la posibilidad de un acuerdo para acabar con la ofensiva en el Líbano. Pero como dije anteriormente, el primer ministro del Líbano se opone a un nuevo acuerdo que no sea el acuerdo 1701 del año 2006. Otro titular dice que el ministro de la Defensa de Israel, el señor Gallant, está diciendo de que ya se cumplió la misión en Gaza y en el Líbano, y por ende se puede negociar el fin de esta guerra. El Programa Mundial de la Salud, o la PMA, pide que se tomen medidas urgentes para prevenir la hambruna mientras continúa el asedio israelí en Gaza. Esta agencia pide que se tomen medidas inmediatas para prevenir la hambruna en la Franja de Gaza, advirtiendo que los palestinos en todo el territorio asediado por Israel
están perdiendo la esperanza de encontrar comida para sus hijos hambrientos. La agencia de ayuda dijo el martes de esta semana que tiene casi 100.000 toneladas de alimentos listos para ser enviados desde Egipto y desde Jordania, suficiente para alimentar a 1 millón de palestinos durante 4 meses, pero que Israel ha negado en gran medida el acceso de los camiones. La situación es mucho más grave en el norte de Gaza, donde el ejército israelí ha bloqueado todo el acceso de ayuda humanitaria por 25 días consecutivos. Simultáneamente, diferentes organizaciones están presionando para que este bloqueo de ayuda humanitaria se considere como un crimen en contra de la humanidad. También se informa que las Fuerzas Armadas de Israel continúan bombardeando edificios residenciales en la ciudad de Beit Lahia, en el extremo norte de la Franja de Gaza, matando al menos 19 palestinos, pocos días después de que otro ataque matara al menos 93 personas, incluidos 25 niños. Mientras tanto, un nuevo informe del Grupo de Investigación Arquitectura Forense concluye que Israel está cometiendo sistemáticamente crímenes de persecución y destrucción en Gaza, que equivale a genocidio. Este grupo concluyó que Israel ha destruido más del 83% de toda vida vegetal en Gaza, más del 70% de las tierras agrícolas, casi la mitad de todos los pozos de agua potable subterránea y 2/3 de los tanques de agua, de los 36 hospitales de Gaza. Israel ha obligado a 35 a interrumpir el servicio médico, atacando a 31 con bombas y misiles, y ataques de soldados, asaltando violentamente a 10 hospitales. A esto se le une la noticia de que Noruega le ha hecho una petición a la Corte Internacional de Justicia para que llegue a una decisión sobre si la expulsión de la UNRWA, que es la agencia de las Naciones Unidas que hemos mencionado aquí en varias ocasiones, que le presta servicio humanitario a los palestinos como educación, alimentos y servicios médicos, violenta la ley internacional y por ende es un crimen en contra de la humanidad. A esto se le suma una noticia que indica que Casablanca ha recibido hasta el presente más de 500 reportes de que Israel está utilizando armamento de los Estados Unidos para asesinar a civiles en la Franja de Gaza. Recordemos que según las leyes de los Estados Unidos, no solamente prohíbe que se faciliten armas que están siendo utilizadas para cualquier evento bélico que se pueda interpretar como un acto de genocidio o un crimen en contra de la humanidad contra civiles, sino que también a cualquier país que esté bloqueando ayuda humanitaria hacia los civiles, donde hay opiniones legales de que ante la Corte Internacional Penal, Estados Unidos puede ser acusado como cómplice del genocidio en la Franja de Gaza y cómplice de todo acto catalogado como crímenes de guerra o crímenes en contra de la humanidad, donde tenemos que recordar que la reacción a lo anterior es que el Congreso, y me parece que un oficial de Casablanca dijo que cualquier acusación emitida por la Corte Internacional de Justicia o la Corte Internacional Penal provocará sanciones contra dichas instituciones de las Naciones Unidas. Netanyahu: podemos alcanzar cualquier punto en Irán. Sobre este titular que se explica solo, tenemos que añadir que dice en su contenido que Israel se compromete a que Irán nunca tenga armamento nuclear. Y ese compromiso de Netanyahu abre la puerta para ataques adicionales por parte de Israel, que podrían ser mañana o después de las elecciones en los Estados Unidos. Miren, Estados Unidos estableció el precedente del desarrollo de un arma nuclear en secreto y los demás países continuaron la costumbre de desarrollar su armamento nuclear de la forma más secreta posible.
donde Israel es el ejemplo clásico de un país que ha sido completamente hermético con respecto al desarrollo, el número y las especificaciones de su armamento nuclear, porque simplemente ellos no tienen que rendir cuentas a nadie, debido al hecho de que en las pruebas nucleares de Corea del Norte han estado presentes científicos nucleares de Irán. Es muy posible que una de las pruebas nucleares de Corea del Norte haya sido realmente una prueba de una cabeza nuclear de Irán. Y por eso tenemos titulares de hace más de 10 años atrás, como por ejemplo, un norcoreano en Irán. El jefe del programa nuclear de Irán estuvo en Corea del Norte para una prueba nuclear. Cientos de expertos de Corea del Norte en misiles y armas nucleares trabajando en Irán. La alianza estratégica Irán-Corea del Norte. Expertos nucleares de Corea del Norte trabajando en Irán. Por ende, producto de todos estos titulares, cabe la posibilidad de que, al igual que hizo Israel, que Irán tenga secretivamente una o varias bombas atómicas. Como también es posible que con la caída de la Unión Soviética, donde hubo un descontrol momentáneo de su armamento nuclear y hubo una gran preocupación del Occidente de la seguridad de los centros de almacenamiento de dicho armamento nuclear, que algún general ruso le haya vendido armamento nuclear a Irán. Pero sobre este titular lo preocupante es que se abre la puerta de otro ataque por parte de Israel a las instalaciones nucleares de Irán, donde sí podríamos estar hablando de una escalada muy peligrosa para todos nosotros. Maduro espera que Machado y otros opositores sean capturados por presunta corrupción. El 28 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que está en espera que las autoridades venezolanas detengan a la líder antichavista María Corina Machado y que todos los corruptos de la oposición sean arrestados y enjuiciados, donde mencionó que son ellos responsables por el robo de la compañía afiliada de la petrolera del Estado, con sede en los Estados Unidos, llamada Citgo. O sea, que por lo que yo puedo entender, Maduro acusa a María Corina Machado y a su grupo por lo que está haciendo Estados Unidos. Aparentemente la lista de personas que van a ser detenidas y acusadas por lo que Maduro clasifica como el robo de Citgo es de 351 personas de la oposición. Más de un tercio de los árboles del mundo corren peligro de extinción. En las noticias anteriores hablamos sobre el alza de temperatura que se espera para el año 2100. Y en el día de ayer se publicaron noticias que dicen que el lunes de esta semana, en un informe presentado ante una conferencia en las Naciones Unidas sobre biodiversidad que se está llevando a cabo en Cali, Colombia, se presentó las conclusiones de un estudio que dice que entre 16.000 a 47.000 especies de árboles están en riesgo de extinción, que pondrían a su vez en riesgo miles de otras especies de plantas, animales y hongos. Y entre esos animales naturalmente está el Homo sapiens, usted y yo. O sea, 0 árboles, 0 civilización. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.